Al oído, William Ay, si Ay. metiendo a la cárcel a los amigos del presidente Uribe se resolvieran los problemas del país, qué fácil fuera, ¿no? Qué fácil fuera. Sí, señor. Es como en Venezuela que le entregan el manejo del petróleo y de todos los minerales estratégicos del país a las fuerzas militares. Ay, si eso se pudiera arreglar a bala, qué fácil fuera, ¿no? Qué fácil fuera si con estas ignominias se arreglaran los problemas nacionales. Pero lo que han arreglado, William, es la tormenta perfecta. No se le olvide. Sí, señor. El senador Iván Duque Márquez alertó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los riesgos de impunidad en acuerdo de justicia con los narcocriminales de las FARC. Las preocupaciones, doctor Londoño, las deja ver el brillante senador Duque Márquez. Él se reunió con el secretario general de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Saavedra, para exponerle las preocupaciones que él y el Centro Democrático tienen con el tema en que se llegó con los narcoterroristas de las FARC en un marco de entrega del país a los criminales. Senador Duque, en su documento serio, bien hecho, hizo énfasis en los puntos de entrega en los que la mayoría de los colombianos está en desacuerdo. Pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacer un seguimiento a lo que está aconteciendo en Colombia y, de ser necesario, prender las alertas necesarias para que en el país no se debiliten las instituciones democráticas. No se construye un marco de impunidad para criminales de lesa humanidad y se garanticen los derechos humanos de quienes legítimamente han alertado la sociedad sobre los riesgos derivados de las negociaciones entre el gobierno del camarada bolivariano Juanpa y sus nuevos mejores amigos, los criminales narcoterroristas de las FARC, que hoy reparten medallitas en su pedagogía armada ante la mirada indiferente de nuestras deshonradas fuerzas militares. El doctor Iván Duque está hablando claro, en voz alta, y le está poniendo el pecho a este tema, que es necesario que una voz como la de él y como la del doctor Álvaro Uribe se siga escuchando no solo en Colombia sino en el mundo. Por eso tiene esto tan preocupado a Juanpa y quiere meter a la cárcel a todo lo que le huela a Álvaro Uribe Vélez. Como si con eso arreglara el país. Sí, señor. Ahí nos dicen que el ministro Cristo está de plañidera, diciendo que es el uribismo el que está dañando el prestigio de las instituciones. ¿Cómo le parece? El ministro Cristo y la ministra Cecilia Álvarez Correa también lanzan ristre hoy con una columna que se llama Engañar, Engañar y Engañar, y en la que dice que desde el Centro Democrático se debe debatir y argumentar con realidades y no con rumores, y acusa indirectamente, porque no es capaz de decirlo de frente, al Centro Democrático de orquestar un poco de rumores falsos en las redes sociales. Ministra, pues con las pruebas, queremos verlas. Claro, no, pero además si quieren cifras se las damos. En las cuentas de Perfetti, para que no nos digan, ministra, que son cuentas inventadas, 14.1% de desempleo en las grandes ciudades. ¿Eso es obra del Centro Democrático? 7,5%, vamos en febrero, 7,5% de crecimiento de la inflación. Estaba calculada en el 3%. ¿Eso es obra del Centro Democrático? El dólar en 3.200 pesos y va para arriba. ¿Eso es obra del Centro Democrático? Ministra, se robaron la plata de Isagen. No la están dedicando a las 4G. ¿Eso es obra del Centro Democrático? El endeudamiento externo es colosal. ¿Obra del Centro Democrático?
Ecopetrol está en la quiebra, ministra, 4 billones de pesos de pérdida. ¿Obra del Centro Democrático? Ministra, todas las grandes empresas del país están perdiendo plata o mostrando balances deplorables. ¿Eso es obra de rumores, ministra? ¿Esos no son argumentos, ministra? Lo que tiene la Fiscalía en contra de Uribe es una fábrica de falsos testigos. ¿Quiere que lo discutamos, ministra? Bienvenida a la hora de la verdad y discutimos el tema de los testigos. Testigos comprados, los pagan con rebaja de penas y hay que ver los testigos que tienen. Cada testigo tiene por lo menos un prontuario de 5, 10 o de 50 muertos a sus espaldas. Falsedades del Centro Democrático, ministra, no. y ministro Cristo, ¿nos estamos inventando esas realidades? No, y pues de paso... el ministro de Justicia sí, él ya salió también a hablar, porque todos hablan, y dice el ministro de Justicia... Los pusieron como cotorras a sí, hablar a los todos. pusieron a todos, los pusieron, claro. Es un efecto distractor muy bueno, ¿no? De todas formas, este tema con el hermano del expresidente Álvaro Uribe les sirve para el propósito de no enfocarse en los temas fundamentales del país. Dice el ministro de Justicia, Yessi Reyes, que el presidente Uribe no puede deslegitimar las instituciones. Imagínense, como si... Con María Lorena coordinando la estrategia a la cabeza, ¿no? Sí, de claro, todo esto, sí. de estas columnas y de todos estos... Claro. Pero venga, ¿ustedes creen que el presidente Álvaro Uribe necesita deslegitimar la justicia que aparece el sistema judicial colombiano en la última encuesta de Gallup con el 79% de desfavorabilidad, mayor la desfavorabilidad que el Congreso, que ya es decir, ¿no? No, Mucho más que el Congreso. Y a la ministra hay que hacerle un llamado también a propósito de engaño el que le ha hecho el gobierno y desde esa cartera que ella dirige, además con el famoso PIPE 1.0 y PIPE 2.0 que tiene a la industria, pues como la tiene, pura demagogia, puros engaños. Si la ministra quiere debatir, aquí están los micrófonos abiertos siempre, ¿no? Bueno, y entonces deslegitimar al presidente que tiene entre el 13 y el 18% de favorabilidad, ministra. Sí, ¿qué tal? Esas encuestas se las inventa el Centro Democrático. Son nuestras, ministra, esas encuestas. ¿O es el pueblo colombiano el que se expresa y el que se manifiesta y el que dice, no creo, en usted, ministra, en usted, no cree el pueblo colombiano? El pueblo colombiano no cree en el presidente ni cree en su gabinete. ¿Qué hacemos? ¿Eso es un invento del Centro Democrático? ¿Eso nos lo inventamos nosotros? ¿O esa es la realidad? ¿Y usted cree que se fortalecen las instituciones cerrándole la boca a la prensa? ¿Usted cree que prohibiéndole a la prensa que vaya a oír cómo es la pedagogía de las FARC a sus bandidos para tomarse el país, eso se lo inventa el Centro Democrático? ¿Usted cree que de esa manera gana puntos en la opinión pública? Ministra, por Dios, pide argumentos. ¿Cuántos quiere que les demos, ministra? ¿Quiere que hagamos un examen de sana crítica testimonial aquí? Pues yo creo que usted no es abogada, ¿no es cierto? Me daría una pena inmensa enfrentarme a una persona no abogada hablando de la crítica del testimonio. Pero si quiere le doy un librito para que lo lea a la carrera. Es un libro de François Gorf que se llama precisamente La crítica del testimonio. Y usted verá que a los bandidos, a la gente de mala conducta, a la gente que tiene pésimos antecedentes, a la gente que está dando su testimonio por interés, no se le puede creer. Eso lo tiene, es una conquista del derecho, de la jurisprudencia desde hace mucho tiempo. Ministra, que es el Centro Democrático y es el presidente Uribe el que está deslegitimando. ¿Cómo le parece? ¿Deslegitimando qué, por Dios? Que se deslegitiman las cosas por si se caen por sí solas. Por ejemplo, el señor Juan Carlos Meneses es un testigo falso que tuvo que retractarse de unas afirmaciones que hizo sobre la gobernadora del Valle, sobre Dilia Francisca Toro. Y así todos lo sostienen. ¿Por qué? ¿Por qué lo sostienen como testigo falso? Porque es testigo contra Santiago Uribe. Ya. Desde luego. Y entonces se va a la Argentina. ¿Cómo le parece? Se va a la Argentina a buscar a Pérez Esquivel
de respaldo. A este señor Juan Carlos Meneses lo desnudó el autor del libro Los falsos testimonios. Este joven Gustavo Moreno. Gustavo Moreno Rivera, quien se le puso de frente al tema, y con Plinio Apuleyo y con un grupo de personas le mostraron al mundo que aquí existía un canasto en las cárceles, en los patios de las cárceles, como me lo dijo, y lo escribió el profesor Plinio Apuleyo en el diario oficial El Tiempo, que en la cárcel La Picota existía un grupo especializado que simplemente decían: ¿cuánto tiene para darme que yo testifico lo que sea? ¿Dónde le firmo? Pero me pagan por anticipado para que no me vayan a hacer conejo. ¿Por qué están libres el coronel Luis Alfonso Plazas y el almirante Arango Bachi? ¿Por qué están libres? Porque pudieron demostrar contra viento y marea que los testigos que los acusaban eran testigos comprados, testigos falsos. Sí, eso es lo que hace la Fiscalía General de la Nación. ¿Eso es obra del Centro Democrático? Eso es obra de los mismos jueces que han tenido que reconocer, mal que les pese, que este es un sistema putrefacto, un sistema de administración de justicia basado en falsos testimonios. Lo que no nos querían mostrar, y se les filtró, ¿por qué no dejaron ir a los periodistas a Buenos Aires y allá al Cauca? Porque por allá se habían robado una camioneta, y en esa camioneta que se robaron estos ladrones, pícaros, miserables, terroristas, narcotraficantes, esa camioneta, un señor decente dijo: hombre, vea, ahí está la camionetica mía. Sí, igual que cuando ocurría eso en el Caguán, es que en el Caguán estaba lleno de las camionetas robadas. Claro. En esos despejes, aquí está pasando lo mismo, con camioneta robada, los señores paseándose por Buenos Aires en Cauca, sí señor. Llegaban a Cali, cogían a una persona, la metían en una camionetica: entrégueme las llaves, que necesitamos el carro. Entonces el carro tenía, por ejemplo, un dispositivo ahí, y comenzaban a analizar, y eso ¿para dónde va? No, eso ya está en el Caguán. ¿Esto cómo es? Esa pues es la situación, y entonces soltaron a los ministros por todos los medios de comunicación. Debían decir: este medio de comunicación entrevista al ministro tal con la plena advertencia de que el gobierno nacional le está entregando pauta publicitaria por valor de tanto. Así como los obligan a decir: es que este medio de comunicación tiene relaciones con tal y cual empresa del sector real de la economía. Pues que lo obliguen a decir: señores, nosotros entrevistamos con mucho gusto al ministro, pero advertimos que nosotros estamos fletados con pauta publicitaria del gobierno nacional. Óigame, doctor, yo me reí mucho leyendo la columna suya, porque usted soltó un agridulce, pues para uno cuando aprende a leer entre líneas que usted nos enseñó, usted ahí suelta un varillazo de Termidor a La Habana. Entonces usted deja un lazo para que alguien me ahorque. Yo no me había reído tanto leyendo eso, porque eso entre líneas dice mucho. Esa última columna suya. William, es que estoy recordando la época del terror que desató en la Revolución Francesa Maximiliano Robespierre, sí, señor, que se hacía llamar el incorruptible. Ajá. El incorruptible, exactamente. Sí. Entonces, ¿cuántos marcharon injustamente montados en una carreta con destino a la guillotina? Sí. ¿Cuántos? Fueron decenas, centenas y millares. Entre ellas, la reina María Antonieta. Entre ellos, Danton, que fue el grande de la Revolución Francesa. Todos los girondinos, que Alfonso de Lamartine consagró en la famosa historia de los girondinos como el gran movimiento político que hubiera podido salvar a Francia. Todos fueron a parar a la guillotina. A los que no tuvieron tiempo de mandar a la guillotina los asesinabas en las cárceles de Francia en unos juicios entre comillas, juicios como los de los tribunales de ahora, que les hacían unos hombres borrachos que después los mataban a
puñaladas en las puertas de las cárceles de Francia en los actos del 2 y el 3 y el 4 de septiembre. Entonces yo termino diciendo que si no pasará lo mismo que en Termidor, yo les dejo la tarea que recuerden qué fue lo que pasó en Termidor, Sí, William. qué fue lo que finalmente pasó. ¿Por qué? Porque si no me dicen que es que estoy dando ideas o que no, simplemente Pero no entiende. estoy contando la historia, Claro. historia, y los que mandan a guillotinar a la gente sin prueba ninguna, con falsos testigos, con una fiscalía que es un perro rabioso que no muerde sino uribistas. A esos les llega su termidor, William, les llega su termidor. Sí, señor. Es que eso que me quedó muy bueno. A propósito, por ahí vi un video muy bueno suyo. ¿Sabes qué? Sí, señor, ya ya está estoy saliendo en los editoriales en video, que la gente en le video. encanta. No los editoriales que hago aquí, sino otros editoriales Sí. que son como el resumen de la semana. ¿Y cómo La idea- accede la gente a Por cualquier sitio, por Facebook, por Twitter, por todo lo imaginable. Por YouTube. Por YouTube, Sergio claro, nos claro. ayude No se aquí. olvide. Sergio, que es el hombre que maneja aquí estas perillas. Sí, ahí tenemos ya el link en nuestra página, en nuestra cuenta de Twitter para que la gente lo consulte y se meta a YouTube a ver el editorial. Claro que sí, ya está circulando por todos lados. Todas las semanas haremos editoriales, ya pues poniéndole la cara a la gente, no serán editoriales simplemente escritos como los que escribimos en las dos orillas. Sí. Ayer también sacábamos nuestro artículo, debió salir esta mañana, nuestro artículo en las dos orillas. Y pues la gente lee, la gente oye, la gente ve y la gente decide, de manera que saquen a la ministra de Comercio y saquen al ministro de Justicia y nosotros salimos también al aire Pues también, y vamos sí. a ver qué va a pasar, entre otras para averiguar cómo es esto de la tormenta perfecta. Y a propósito, William, tenemos un invitado muy especial, A ver, doctor. a un hombre que sí sabe de finanzas públicas, para que nos cuente cómo es esta cosa de la crisis fiscal y cómo es esto de la reforma tributaria. Es decir, si nos van a dar más palo a los colombianos que estamos pagando impuestos, pues que los pagamos todos, y los que más pagan impuestos son los más pobres, solo que no lo han descubierto. Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento de Antioquia, estará con nosotros en un minuto. Pero qué Y bueno. les hablábamos. ¡Al oído!